Hoy 3 de enero del año 2026, Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por las fuerzas militares de los Estados Unidos. Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que fue capturado y trasladado en avión junto a su esposa fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense y se dieron detalles de esta operación a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Ahora, lo interesante de lo que ocurrió hoy es que Estados Unidos atacó a un narcogobierno que gobernaba y que aún está en Venezuela, capturó a Maduro y a su esposa y varios políticos chilenos que han sido financiados por el narcodictador y sobre todo los que recibieron fondos desde la época de Chávez, incluso antes del 2019, para producir el falso estallido social junto a elementos de Hezbollah y de Hamas en octubre del 2019, junto a miembros de la DGCIM, el SEBIN y el G2 cubano. Están aterrados frente a esta justicia global y es increíble cómo están reaccionando en masa, tratando de desmentir cualquier información que salga con respecto a que cayó Maduro. De hecho, no solo lo están haciendo ellos, sino que los líderes de la izquierda, lo que está demostrando que si habla Maduro, se abre una tremenda caja de Pandora. Viendo durante esta mañana la caída de Maduro a manos de Estados Unidos y teniendo en cuenta que Meo fue uno de sus propagandistas clave, me imagino cómo Karen Dogenbailer y la hija de Meo que trabaja para el Grupo de Puebla, sus abogados y sus contadores deben estar desde anoche arreglando los números que no deben cuadrar en las cuentas de Meo, sobre todo cuando pagaba, según informaciones de fuentes cercanas, alrededor de 600.000 pesos en efectivo por cada aplicación de Botox en clínicas en Vitacura. Así que Meo, creo que no te debe entrar un alfiler. Se acabó el financiamiento para la izquierda chilena y para la izquierda latinoamericana. El mausoleo de Hugo Chávez finalmente hizo clic y se convirtió en una startup aeroespacial. El comandante decidió que lo único que le faltaba por repartir eran sus propias cenizas y el mausoleo de Chávez en Caracas voló por los aires. Gabriel Boric defendió a quienes indirectamente financiaron su campaña política y su falso estallido social. Hablaba del diálogo, pero todos recordamos cómo Gabriel Boric no dialogaba con los militares. Todos nos preguntamos en Chile sobre el soldado Navarro, sobre el sobrino de Navarro con el bolso en dinero en efectivo, sobre Ucamau en Venezuela, sobre todos los políticos de izquierda, incluido Eduardo Artés, que posaron con Nicolás Maduro. Les cuento a ellos, si recibieron un solo dólar de ahí en adelante del gobierno de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez durante estos últimos 25 años, están en el horno, porque están traqueados. Y finalmente, con las declaraciones de Maduro, Estados Unidos va a ir por el financiamiento ilícito de las campañas políticas en Chile, en Latinoamérica y por quienes hayan apoyado el narcoterrorismo. Lula, al igual que Petro y Boric y la presidenta de México, finalmente son un peligro para Latinoamérica. La República Argentina finalmente adopta nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, han establecido restricciones para el ingreso del país de ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen de Maduro. Lo mismo debe hacer Chile, o sea, debe haber una cacería, como lo hizo en algún momento la cacería de los nazis por el centro Simón Weinstein. Bueno, hoy hay que cazar en el buen sentido de la palabra, políticamente, e impedir que los chavistas escapen de Venezuela
a Latinoamérica y puedan lavar las fortunas que robaron a ciudadanos honestos. Las restricciones obviamente deben abarcar a funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los Estados Unidos frente a otros. Nayib Bukele hoy se burlaba de Nicolás Maduro y Estados Unidos finalmente captura a Maduro. La izquierda chilena está con ataque de pánico. Con ataque realmente de pánico. Este 3 de enero del año 2026, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, varias figuras de la izquierda chilena se han pronunciado desesperadamente en redes sociales mostrando su verdadera cara. Ninguna defendió directamente a Maduro ni a su régimen, que históricamente ha sido criticado por el gobierno de Gabriel Boric como autoritario. En cambio, condenaron la acción militar de Estados Unidos por supuestamente haber violado un derecho internacional y la soberanía, llamando una solución pacífica y diplomática, cuando lo que estamos viendo es la captura de un líder de una organización narcoterrorista y donde los tratados internacionales no aplican frente a una acción militar. Gabriel Boric expresó preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela. Hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis y reafirmó principios como la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Históricamente, Boric no reconoció la reelección de Maduro en 2024 y ha calificado su régimen como dictatorial, pero sabemos que su partido y su sector sí recibieron financiamiento ilícito por parte de Venezuela. Carolina Toá, ex ministra del Interior del PPD, socialdemócrata moderada, reconoció que la caída de un dictador parece una buena noticia, pero advirtió que en derecho internacional no todo vale. Criticó la intervención unilateral argumentando que deja países pequeños a merced de potencias y que sin reglas impera la ley del más fuerte. Forma parte de un progresismo que condenó la dictadura venezolana desde un inicio, pero se le olvida a Carolina Toá que acá están deteniendo al líder de un grupo narcoterrorista que gobierna un país y que ha atacado a todos los países de la región, incluyendo Chile. Janet Jara, quien se decía de centro izquierda moderada, la comunista, ex ministra del Trabajo, afirmó que Estados Unidos violó el derecho internacional atacando a Venezuela y que esto genera un precedente muy peligroso para la soberanía de los países y calificó la resolución por fuerza y fuego como un grave retroceso democrático. El Partido Comunista, obviamente, ha sido muy cercano al chavismo históricamente, pero Jara se ha moderado en temas como Venezuela. Acá se está aplicando la doctrina Monroe. En pocas palabras, es una política que nació en 1823 bajo el lema América para los americanos. El origen fue el presidente James Monroe, que quería avisar a las potencias europeas como España o Francia que ya no podían colonizar más tierras en el continente americano ni meterse en sus asuntos. La realidad es que con el tiempo esta frase dejó de significar protección para convertirse en una forma de decir que Estados Unidos es quien manda en la región, considerando a Latinoamérica como su zona de influencia exclusiva o patrio trasero. ¿Cómo la está aplicando hoy Trump en este año 2025 y el año 2026? Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha oficializado lo que él llama el corolario Trump. Hicimos un video al respecto. Prioridad regional es América primero. Su nueva estrategia de seguridad nacional pone a Latinoamérica encima del resto del mundo. Estamos hablando de que pone por encima de Europa o Medio Oriente y dice que para que Estados Unidos sea seguro debe tener el control total del vecindario. Trump ha designado a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esto le da permiso legal bajo la ley americana para usar fuerza militar dentro de otros países, como ha amenazado hacer en México o con operaciones navales en el Caribe o como hoy
en su conferencia de prensa, amenazó a La Habana, diciendo Marco Rubio que nadie en La Habana debería dormir tranquilo, o como amenazó a Petro y a México. La doctrina se usa hoy para sacar a los competidores no hemisféricos. Trump presiona a los países latinos para que no firmen contratos de tecnología e infraestructura con China bajo amenaza de aranceles o sanciones. Utiliza los aranceles y la ayuda financiera como premios o castigos. Los países que no frenen ahora la migración o el narcotráfico enfrentarán bloqueos económicos, mientras que los aliados ideológicos recibirán beneficios. La doctrina Monroe hoy es la herramienta de Trump para decir: si quieres ser socio de Estados Unidos, debes hacer lo que pedimos en migración y seguridad y alejarte de China y Rusia. Es una política de mano dura que busca restaurar el dominio absoluto de Estados Unidos sobre el continente. Esta situación es un hito sin precedentes que mezcla la justicia penal internacional, la seguridad nacional y la política interna de varios países, incluido Chile, porque la operación llevada a cabo hoy, 3 de enero de 2026, por las fuerzas especiales, las Delta Force, marca un cambio de paradigma en la seguridad hemisférica. Desde la criminología, el régimen de Maduro ha sido catalogado como una cleptocracia, un estado criminal. No se le juzga solo por política, sino por narcoterrorismo. Su captura busca desmantelar el cártel de los soles, una estructura donde alto mando militares gestionan el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. En términos de seguridad ciudadana, la caída del nodo central de Caracas debilita las líneas de mando de megabandas transnacionales que han exportado violencia a toda Sudamérica, incluyendo Chile. Al ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, se aplica una justicia extraterritorial similar a la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. El mensaje es: la soberanía nacional no protege a un gobernante acusado de crímenes transnacionales. Obviamente el pánico en la izquierda chilena es brutal. Pero ya, miren, tremendo. No se puede describir. Voy a repetir bien lo que esto significa, porque realmente ustedes deben tenerlo en cuenta. Este tema está muy presente en las noticias y quiero explicarles de nuevo qué fue la doctrina Monroe. En pocas palabras, es una política que nació en 1823 bajo el lema América para los americanos. El presidente James Monroe quería avisar a las potencias europeas como España o Francia que ya no podían colonizar más tierras en el continente americano ni meterse en sus asuntos. La realidad es que con el tiempo, mis queridos amigos, esta frase dejó de significar protección para convertirse en una forma de decir que Estados Unidos es quien manda en la región, considerando a Latinoamérica como su zona de influencia exclusiva o patio trasero. ¿Cómo la está aplicando hoy Trump? Hoy, 3 de enero del año 2026. Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha oficializado lo que él llama el corolario Trump de la doctrina Monroe. Esto no es solo teoría, se está aplicando con acciones muy concretas. Primero, la prioridad regional. América está primero. La nueva estrategia de seguridad nacional pone a Latinoamérica por encima de Europa o el Medio Oriente. Dice que para Estados Unidos sea seguro, debe tener control total del vecindario, es decir, la lucha frontal contra los cárteles de droga. Y Trump ha designado a los cárteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esto le da permiso legal, bajo su visión, para usar fuerza militar dentro de otros países, como ha amenazado hacer en México o con operaciones navales en el Caribe. Recordemos que Chile no se ha atrevido bajo el gobierno de Boric a nombrar organizaciones terroristas a Hamas, a Hezbollah y varios otros cárteles de droga. Creo que Kass sí lo va a hacer. Hoy, en la conferencia de prensa, Trump nombró a que apoyó a Kass como presidente y a Milei
como presidente. Acá hay un freno para los fanáticos de China que a mí me encanta, porque la doctrina se usa ahora para sacar a los competidores no hemisféricos que nada tienen que hacer acá. Trump presiona a los países latinos para que no firmen contratos de tecnología o infraestructura con China, lo que me parece brutal, bajo amenaza de aranceles o sanciones. Aplausómetro. Hay una presión económica y una presión migratoria, porque está utilizando los aranceles y la ayuda financiera como premios o castigos. Los países que no frenan la migración o el narcotráfico van a enfrentar bloqueo económico, mientras que los aliados ideológicos van a recibir beneficio. La doctrina Monroe hoy es la herramienta de Trump para decir: si quieres ser socio de Estados Unidos, debes hacer lo que pedimos en migración y seguridad y alejarte de China y Rusia. Es una política de mano dura que busca restaurar el dominio absoluto de Estados Unidos sobre el continente. Esta situación, mis queridos seguidores, es un hito sin precedente que mezcla justicia penal internacional, lo que denominamos en este canal como justicia global y que muchos chilenos por ignorancia desconocen, seguridad nacional y la política interna de varios países, incluido el nuestro, Chile. La captura es brutal. Tiene un análisis desde la seguridad y la criminología, porque la operación llevada a cabo hoy, 3 de enero del 2026, por las fuerzas especiales, las Delta Force, marcaron un cambio en el paradigma de la seguridad hemisférica. Desarticularon un Estado mafia. Desde la criminología, el régimen de Nicolás Maduro ha sido catalogado como una cleptocracia, es decir, un Estado criminal, como el cubano. No se le juzga por política, y acá es donde se equivoca Boric, Toá, Jara y muchos otros defensores de Maduro, incluida Marie Le Pen. Se le está juzgando por narcoterrorismo. Su captura busca desmantelar al cártel de los soles, una estructura donde alto mando militares gestionan el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Y acá tenemos una neutralización de muchas bandas, porque en términos de seguridad ciudadana, la caída del nodo central en Caracas ha debilitado las líneas de mando de megabandas transnacionales que han exportado violencia a toda Sudamérica y donde miles de latinoamericanos han muerto a manos de delincuentes venezolanos enviados por Nicolás Maduro y sus delfines. Esto tiene un precedente jurídico brutal, porque al ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York, se aplica una justicia extraterritorial similar a la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. El mensaje es: la soberanía nacional no protege ni a un gobernante ni a un político acusado de crímenes transnacionales. Justicia global. Se avisó en este canal. Y la izquierda chilena hoy está con ataque de pánico. ¿Por qué? Porque la captura de Maduro ha generado un terremoto político en Chile debido a los vínculos históricos de financiamiento y apoyo ideológico. Porque acá hay un riesgo de que se abra una caja de Pandora tipo Hermosilla, pero a nivel internacional, como la que abrió el Pollo Carvajal, y hoy la va a abrir Nicolás Maduro. Con Maduro en custodia en Estados Unidos, existe el temor real de que él o sus colaboradores cercanos empiecen a entregar evidencias de financiamiento ilegal a campañas políticas en el extranjero a cambio de beneficios procesales. Acá hay un financiamiento histórico. Se han denunciado por años los nexos entre el chavismo y Piñera, los nexos entre el chavismo y proveedores chilenos que vendieron alimentos para las cajas CLAP. Acá hay nexos entre el chavismo y gente de izquierda y gente de derecha que servía a la izquierda. Hoy hay sectores de la izquierda radical y el Partido Comunista Chileno que, junto a sectores de derecha o disfrazados de derecha, están en pánico.
Y el pánico radica en que van a salir a la luz documentos que van a confirmar el uso de fondos de PDVSA, de la empresa de petróleo de Venezuela, que fue expropiada y que eran empresas de Estados Unidos, ¿para qué? Para financiar la política chilena, lo cual constituye un delito de financiamiento irregular de la política y una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cuál va a ser la reacción política? Mientras líderes como José Antonio Kast están celebrando la captura con el fin de un narcorrégimen, sectores del oficialismo actual en Chile, como Boric, Toá, Jara y tantos otros, se están mostrando cautelosos o guardan silencio, conscientes de que el testimonio de Maduro en Nueva York va a comprometer a figuras clave de la política chilena. Se avisó, se dijo, está pasando. Nadie puede decir que en este canal no lo avisamos. El que avisa no traiciona. Esto va a tener consecuencias inmediatas para la región. Va a haber una crisis de legitimidad. La izquierda, que defiende a Maduro como un baluarte democrático, hoy enfrenta una crisis de identidad y una derrota ética profunda. En seguridad fronteriza se espera una reconfiguración de las rutas de narcotráfico, lo que va a generar una guerra de baja intensidad entre las bandas que intentarán tomar el control tras la caída de sus protectores en el Palacio de Miraflores en Caracas. En resumen, para la criminología es la captura del líder de la organización criminal más grande de Latinoamérica. Para la política chilena es el inicio de una investigación sobre corrupción transnacional que va a salpicar a altos cargos políticos chilenos. Porque esta captura, ocurrida hoy 3 de enero del 2026, no es solo un evento policial, es un terremoto que va a cambiar el mapa político de Chile para las elecciones de finales del 2029 que nadie esperaba. Desde una mirada estratégica, la izquierda chilena enfrenta un escenario de supervivencia por las siguientes razones. Primero, se va a abrir el ventilador en Nueva York, porque a diferencia de otros procesos como los del Pollo Carvajal, Maduro va a ser juzgado en Estados Unidos. Para reducir su condena, él y sus colaboradores, como Diosdado Cabello, tienen un incentivo gigante, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ya se puso en manos de Marco Rubio. Van a entregar información. Y eso es evidencia física. Si se revelan libros contables, transferencias de PDVSA o registros de valijas con dinero destinadas a Chile, la izquierda chilena, especialmente el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio y sectores de Chile Vamos que hicieron negocios con las cajas CLAP, van a quedar inhabilitados éticamente ante el electorado. Esto es criminología política pura, porque se va a pasar de las sospechas de financiamiento a la prueba judicial, lo que podría derivar en la proscripción de partidos políticos. Si se descubre y se entregan evidencia de que el Frente Amplio, Renovación Nacional, Amarillo, Demócrata, el partido de Meo, Artés o otro tipo de conglomerados políticos recibieron dinero de PDVSA, se van a poder proscribir sus partidos políticos y se van a poder desaforar figuras clave antes del 2029. Si hoy hay un diputado electo que recibió dinero de Maduro o del régimen o de una empresa venezolana, fachada del régimen de Maduro, renuncie. Si hoy hay un senador elegido, renuncie. Si hoy hay un alcalde, un core, un concejal elegido, renuncie. Porque se van a producir desafueros de figuras clave antes del 2029 si es que no renuncian. Acá hay una desarticulación del relato ético. La izquierda chilena ha basado gran parte de su identidad en la defensa de los derechos humanos. Y acá hay una contradicción, porque el juicio va a exponer detalles crudos sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales y nexos con el narcotráfico, robo
de fortunas a familias que pueden haber terminado en financiamiento a campañas políticas. A la izquierda le va a ser imposible separar su proyecto de transformación del estigma de haber sido aliada o financiada por una estructura criminal. Y acá entra en juego el voto moderado. El votante de centro izquierda, que es clave para ganar elecciones, probablemente se va a desplazar hacia opciones de centro o derecha por temor a que el modelo venezolano se replique en Chile. Y por otro lado, va a haber un fortalecimiento de la derecha, de Kast y de la mano dura. El gran beneficiado para el 2029 va a ser José Antonio Kast y el sector republicano. ¿Por qué? Porque esto le da validación a su discurso. Sobre todo, aunque a mí no me guste, el que Trump haya dicho que Kast era su candidato, eso lo respalda completamente. Kast ha llamado a Maduro narcodictador por años. La captura valida su postura de profeta ante sus seguidores y hay que sacarse el sombrero. Chapó, hay que reconocerlo. Dijo que antes de 92 días Maduro dejaba el poder. Se cumplió. Hablamos de seguridad como eje. Si el juicio vincula directamente al régimen de Maduro con la expansión del Tren de Aragua en Chile, la derecha usará esto como su principal bandera de campaña. La izquierda trajo al enemigo a casa. Acá se va a producir una fragmentación y una purga interna, porque es probable que veamos una división total en el oficialismo actual. Una fracción intentará renegar de Maduro, estilo Boric, pero más radical, y otra fracción, el ala más dura, entrará en una actitud defensiva que lo aislará políticamente, dejándolo sin la capacidad de formar coaliciones ganadoras para el año 2029. La captura de Maduro le quita a la izquierda chilena su paraguas ideológico y sobre todo su base financiera, dejándola expuesta a investigaciones judiciales justo en los años previos a la elección. ¿Pero quiénes pueden caer? Esta es la pregunta que tiene a muchos en Santiago desde anoche sin dormir, porque desde esta madrugada del 3 de enero del 2026, si Maduro decide aplicar la declaración premiada en Nueva York para evitar una cadena perpetua, los nombres que podrían surgir no son solo de políticos retirados, sino de figuras activas que hoy sostienen coaliciones de gobierno. Y no solo de políticos muertos, sino que de políticos vivos. Hay sectores que están bajo la lupa, bajo la sospecha de financiamiento irregular, que desde la investigación privada y desde la investigación estatal se están investigando, que tienen vínculos con el chavismo. El Partido Comunista Chileno y su figura histórica es el sector con vínculo más orgánico y público con Caracas. Guillermo Tellier es uno de los que más estuvo activamente ligado. La Universidad Bolivariana, la Universidad Arci, el Partido Comunista, todos los senadores que estuvieron en el Foro de Sao Paulo y los que actualmente están en el Grupo de Puebla, están ligados a Maduro. Estos sucesores han defendido al régimen de Maduro como una democracia con falla, pero ejemplar. ¿Cuál es el riesgo para esta gente? Si Maduro entrega planillas de pago de PDVSA o aporte a través de la red de embajadas paralelas, líderes actuales del Partido Comunista, incluso los que no fueron reelectos, podrían enfrentar procesos por financiamiento ilegal de la política y, en el peor de los casos, por asociación ilícita. Daniel Jadue está en la mira. Aunque ha tenido sus propios problemas judiciales, su figura siempre ha sido vista desde el extranjero como el nexo ideológico más fuerte en Chile del cártel de los soles. Cualquier confesión de Maduro sobre apoyo logístico a su proyecto político va a ser devastadora para Jadue, para la comunidad palestina y para quienes lo rodean. Figuras del Frente Amplio. Bueno, aunque el presidente Boric ha marcado distancia crítica en el pasado, varios de sus fundadores y asesores han tenido pasos por Caracas o han participado en fundaciones financiadas, según evidencia, indirectamente por el chavismo. Juan Ignacio Latorre o Giorgio Jackson
Sus sectores han sido cuestionados en el pasado por la ambigüedad frente al régimen. Si aparecen pruebas de que fundaciones ligadas al Frente Amplio recibieron consultoría inflada o fondos directos de Venezuela para el estallido social del 2019 o campañas posteriores, sus carreras podrían terminar en los tribunales chilenos o en los tribunales de Estados Unidos. La nueva izquierda, figuras que hoy intentan renovar el sector, quedarían manchadas por la herencia recibida de sus mentores que sí viajaban a Caracas a recibir instrucciones. Exfuncionarios del socialismo allendista. Hay una vieja guardia dentro del Partido Socialista que nunca rompió con el chavismo. Alejandro Navarro siempre ha sido el rostro más visible del apoyo a Maduro en Chile. Si la justicia de Estados Unidos detecta que él actuó como un operador financiero o logístico del régimen en el Cono Sur, podría ser uno de los primeros en enfrentar una solicitud de extradición o sanciones directas del Departamento del Tesoro. Estamos hablando de la lista Clinton. Carol Cariola, quien también estuvo hablando de posibles estallidos sociales en el resto de los países, incluido Paraguay. ¿Qué tipos de pruebas podrían caer? Maduro no viaja solo, viajan sus servidores, viajaron sus libros de contabilidad. Lo que la justicia de Estados Unidos busca son maletines y valijas, pruebas de dinero en efectivo ingresados a Chile y a otros países de la región para financiar protestas, estallidos sociales de 2019 y campañas electorales posteriores. Por otro lado, consultoría fantasma, pagos de PDVSA a cineastas como Meo, a intelectuales, a políticos chilenos y de otros países por informes que nunca existieron. Si Maduro confiesa que el régimen facilitó la salida de criminales de la cárcel de Tocorón para desestabilizar Chile u otros países, los políticos que defendieron la migración descontrolada y se opusieron a las expulsiones podrían ser acusados de traición de la patria, o conspiración para el narcoterrorismo por omisión en Estados Unidos. El escenario para el 2027-2029 va a ser brutal porque en los próximos años podríamos ver un desfile de políticos chilenos citados a declarar no por su idea, sino por sus cuentas bancarias. El riesgo es una limpieza judicial de la izquierda radical chilena y parte de la derecha. Si el financiamiento venezolano se corta y las pruebas salen a luz, partidos enteros podrían perder su personería jurídica, dejando el camino libre para una derecha que capitalizará la narrativa de limpiar la casa de la corrupción extranjera. Queridos amigos, bienvenidos al final del año 2025, el año de los patriotas. Bienvenidos a este año 2026 que empieza con todo. Hoy día 3 de enero del año 2026. Increíble, pero cierto. Finalmente pasó. Ya sabes que necesito tu apoyo para combatir la corrupción en Chile. Me quedan 3 meses para ser licenciado en criminología, 3 semestres, para ser licenciado en criminología y seguridad. Mi objetivo, terminar mi tesis sobre el falso estallido social y prepararme para fiscalizar a la clase política en el año 2030. Mi meta es que la justicia finalmente alcance a los corruptos. Si quieres apoyar mi formación y este proyecto de fiscalización, haz tu aporte voluntario y hasta hagamos historia todos juntos. Hoy somos más de 61.340 suscriptores en el canal. Hoy está Juan Navarro, Rodrigo Castillo y Viejo Lobo como miembro del canal. Tú puedes apretar el botón unirte y hacerte miembro del canal. Y quiero dar los agradecimientos a todos quienes quieran apoyar este canal con su aporte voluntario en la cuenta corriente del Banco Falabella, fijada en el comentario abajo del video. Muchas gracias también a quienes han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta RUT: Lilian Margarita, Mirla, Omar, Lorna, María Angélica, Emilio, Rodrigo, Roberto, Mónica,
Ivonne y Roberto. Muchas gracias por estar presentes en la cuenta Ruth. Patricio, gracias por estar en PayPal. Gracias a mis mecenas que se mantienen en Patreon y que están viendo cómo todo esto va cambiando. Bueno Bank para los que están en Paraguay. Global 66 para los que están por el mundo y en Chile. Me puedes invitar a un café en Buy My Coffee. Y gracias a los que en diferido dejan su super thanks. Vania y Marioli Di Gregorio. El lunes arrancamos nuevamente los programas en vivo a las 7 de la tarde. Para el pueblo venezolano, sí, ya saben, queremos que vuelvan a su país. Es lógico, nuestras costumbres en Chile chocan con las de Venezuela, pero no deja de ser grato verlos celebrar en distintas calles, en distintas plazas de Latinoamérica. El proceso va a ser de transición. Estados Unidos va a negociar una transición pacífica. Espero, por el bien de Chile, por el bien de las economías latinoamericanas y por el bien de Venezuela, que todos puedan volver a su país a trabajar duro para arreglar a su país. Hoy, a pesar de que no nos llevamos bien culturalmente y tenemos muchas diferencias en muchos de los casos, déjenme decirle que ha sido muy emocionante ver sus caras de felicidad y verlos tan felices por haber visto cómo llevaban esposado en un barco a Maduro con rumbo a los Estados Unidos. Realmente déjenme decirle que los felicito por la resistencia, que los felicito por haber luchado tantos años. Espero que este sea el comienzo de su regreso a Venezuela. Sé que muchos no quisieron estar en nuestros países, sé que nuestros países no se comportaron bien con ustedes, sé que no congeniamos en muchos casos, pero sí ver sus caras de felicidad obviamente hacen que el corazoncito se ablande y diga, ojalá que las personas que quedaron en Venezuela recapaciten, que esta administración del 47º presidente de Estados Unidos no está jodiendo, que Venezuela necesita recuperarse por el bien de ellos y por el bien de toda Latinoamérica y que necesitan ser nuevamente un país grande como lo fueron antes de caer en garras del socialismo del siglo XX, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Tengan a todos los venezolanos que ven este canal un fuerte abrazo. Espero que este sea el principio del regreso a su país. A los que están fuera del mundo y están dando la batalla cultural, mis respetos. Y a los políticos de izquierda y de derecha que recibieron dádivas de la narcodictadura, junten papel higiénico. En buen chileno, junten confort. Porque el que avisa no traiciona. El reloj está marcado y se les dijo, muchos de ustedes van a caer presos, ya sea en tribunales chilenos, en cárceles chilenas o extraditados, en cárceles argentinas o paraguayas. Hoy Paraguay tiene un convenio con Estados Unidos, el SOFA, un acuerdo de inteligencia y de combate al crimen organizado transnacional. Argentina hoy hace lo mismo. Cualquier político chileno corrupto que haya recibido dinero, no solo de la tiranía de Nicolás Maduro, sino que de Hezbollah o de Hamas o de cualquier grupo terrorista o de crimen organizado, va a ser perseguido, va a ser investigado fuera de Chile, dentro de Chile y va a ser enjuiciado, ya sea en los tribunales chilenos o fuera. No es una amenaza, es un aviso. Esto va a pasar. Hoy está pasando. Muchos no creían en lo que yo les avisaba hace mucho tiempo. Está pasando y va a seguir pasando y va a aumentar. Un abrazo para todos, que tengan un excelente 3 de enero del año 2026 y que viva la libertad de todos los venezolanos.